Y buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tenemos Comparto mi pantalla. excelente, adelante. Yo voy a mencionar aquí un poquitito sobre la biografía del doctor Pedro García del Valle y Durán. Él es graduado de Escuela de Ingeniería de la Universidad de, no sé si se pronunciará Shizuoka, Shizuoka, Japón. sí. Shizuoka. Shizuoka, Japón, en el 94. Allí realizó sus estudios de maestría en Ingeniería y Ciencias de la Computación con aplicaciones en inteligencia artificial. Su especialidad es técnicas de refinamiento y adquisición de conocimiento automatizados. Realizó sus estudios de grado en la Facultad de Ciencias de la UNAM como actuario en 1985. Allí fue galardonado con medalla Gabino Barreda y premio Gustavo Paz Prada. Ha colaborado como evaluador de Premio Nacional de Tecnología. Muchas gracias por acompañarnos, doctor García del Valle y Durán. Todo suyo, toda suya la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir. Aquí está. Bien, pues yo les voy a, permítame tantito. Voy a tener que volver a compartir. Espérame tantito. Es que tengo un problema por aquí. Permítame. Okay. Ya me hice bolas yo solo. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, señor, lo tenemos en pantalla. Tenemos en pantalla su presentación. Muy bien, pues bueno, eh, como ya dijeron, mi nombre es Pedro García del Valle Durán. Estoy de profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana en México. Y pues el día de hoy les voy a presentar mi trabajo de investigación con la asesoría del doctor Guillermo Fernández Anaya, el profesor investigador de la Ibero, y el doctor Eduardo Gamaliel Hernández Martínez, profesor e investigador del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de la Ibero. Les presentaré pues la motivación, antecedentes, marco teórico, problema, resultados y bibliografía de este estudio. El siglo XXI ha impuesto la necesidad de innovar y globalizarse. Esto exige mejores relaciones de cooperación y colaboración entre todo tipo de grupos, organizaciones, países, comunidades y seres humanos. Comprender los comportamientos inter e intra personas y redes es una prioridad en el proceso de toma de decisiones, especialmente cuando los organismos mundiales necesitan contribuir a la paz. Los acuerdos de consenso o conflicto y cómo estos cambian con el tiempo tienen efectos y consecuencias significativas el día de hoy. Desde la antigüedad, el proceso de toma de decisiones ha evolucionado de lo simple, como elegir el tótem o grupo donde cohabitar, las armas que utilizar para cazar, qué alimentos elegir, cómo cuidarse de los peligros de la selva, hasta nuestros días en las que las decisiones son más complejas e implican la interacción con grupos, organizaciones, cómo elegir un auto que sea seguro, híbrido y elegante, la ropa de zapatos, el helado que comprar con nuestra pareja, por quién votar en las elecciones, la película para elegir en una familia, qué acuerdos de paz son necesarios para terminar con los conflictos armados
o incluso hasta cómo poder evitar una tercera guerra mundial. Existen en el estado del arte de la toma de decisiones muchos modelos y teorías de los que podemos agrupar, por ejemplo, en modelos orgánicos que toman en cuenta cómo se toman las decisiones de manera natural, o los inorgánicos que utilizan las estrategias y las fuerzas de poder y liderazgos para la toma de decisiones, o los modelos que toman en cuenta la certidumbre e incertidumbre de los eventos, teorías que modelan, por ejemplo, los procesos de toma de decisión, como la teoría de la cooperación y consensos, los sistemas emergentes. Un momentito, por favor. La teoría de la elección social, los modelos que toman en cuenta las decisiones individuales y otros, las grupales, y apoyándose así a su vez en diversos criterios como son los costos, los escenarios y la probabilidad. Para la investigación, decidí agrupar estos antecedentes en 4 ejes con aquellos modelos y teorías enfocados, unos a los agentes inteligentes, otros los que explican el consenso y la negociación, otro eje el que usa el razonamiento cualitativo, y finalmente el cuarto eje el que utiliza el razonamiento cuantitativo. Ahí ustedes pueden observar cómo los estoy agrupando, y todas estas teorías las estoy integrando para poder llegar a la investigación de cómo resolver este problema que actualmente, en el que podemos ver que actualmente no existe un software o estudio único que dé solución al conflicto de toma de decisiones. Por eso es que pretendo desarrollar una metodología innovadora que caracterice el proceso de consenso y negociación en los ambientes de cooperación o conflicto entre redes o mecanismos individuales. Por ejemplo, que ayude a evitar un conflicto entre los doctores que tengan que ver con enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, como la enfermedad autoinmune hepática, o que ayude a simular el proceso de elección en un nicho de mercado para lograr la compra de un producto como un teléfono celular. Aquí aclaro que un agente o multiagente o tomador de decisión es la representación de una unidad en el mundo real, como podría ser un individuo, un grupo, una organización, unos pacientes, y que el agente tiene sus propias características, sus reglas de comportamiento y vive en un ambiente. Las características de estos agentes pues pueden ser estáticas o dinámicas según el momento de la toma de decisiones. El entorno de los agentes puede ser simulado y aleatorio o real. Por ejemplo, redes sociales basadas en datos, como podrían ser epidemias, Facebook, o un sindicato o un grupo de países. Por lo que entonces el principal objetivo es lograr que esta metodología que caracterice el conflicto y la negociación. La metodología que propongo debido a las características de los agentes, la estamos dividiendo en 2 etapas, una estática y otra dinámica. En la estática tratamos de simular las condiciones de una decisión en un momento del tiempo entre los agentes, sus preferencias y las redes a las que podría pertenecer en el mundo real. Pero lo más importante en la fase estática es modelar el proceso de agregación de preferencias de los agentes, para los cuales existe en el estado de arte una serie de modelos y maneras de hacerlo, y
nosotros estamos proponiendo una nueva metodología de agregación. Y la segunda fase sería la dinámica, que nos permita simular los escenarios en el tiempo de la evolución de la toma de la decisión entre los multiagentes en la red, para contrastarlos contra casos reales y construir un sistema de diagnóstico de conflictos y negociaciones. Todo esto, pues, de una manera automatizada, con un sistema experto y modelos matemáticos. Aquí podemos ver cómo es que estoy integrando los diferentes artefactos de la metodología, desde los agentes individuales y cómo se agregan sus decisiones, hasta la forma de agregar las decisiones dominantes de los multiagentes en una red y esa red a su vez con otras redes. La interacción entre agentes se describe mediante topologías de redes sociales, ya sean fijas o variables, que codifican la comunicación de los agentes entre sí a través de las diversas relaciones que se pueden establecer entre ellos, como son las relaciones de amistad o las relaciones de liderazgo o las relaciones de confianza o las relaciones de influencia o las relaciones de empatía en una opinión o relación de empatía en un pensamiento o consenso, y es la interacción emergente de las dinámicas de opinión, amistad, influencia y confianza de los nodos, la que nos permite resolver una tarea de decisión que nos podría llevar a un conflicto y a una cooperación, y lo que nos va a permitir, pues, caracterizar esta manera de analizar el proceso de consenso-negociación. Los supuestos que adoptamos en esta investigación, pues en la fase estática, es que por el momento no vamos a analizar conflictos armados, vamos a analizar decisiones interpersonales, y los métodos de agregación que utilicemos, que en este caso se los voy anticipando, el de Borda, el pluralismo y el que nosotros proponemos, que es el máximo común decisor, deben aplicarse en igualdad de condiciones y sin ventajas, es decir, que no conocemos la decisión que el contrincante vaya a tomar. El manejo de sistemas de clasificación para poder tener matrices de decisión cuadradas y ordenamientos lineales, el uso de métricas y una matriz de decisión que se utiliza en los negocios, a la cual conocemos como perfil de preferencias. Bien. La teoría de elección social se ocupa de los diseños de modelos matemáticos y el análisis de métodos para la toma colectiva de decisiones. Nuestro modelo se basa en una matriz de preferencia conocida como matriz de decisión en los negocios y en los sistemas de clasificación. La idea es representar la forma en cómo cada agente o decision maker representar la forma en cómo cada agente o decision maker ordena los objetivos de decisión, mostrando el objeto más importante con un mayor valor en la escala de ordenamiento lineal. Estos ordenamientos se agrupan en una matriz por columnas, en donde mediante una función o proceso de agregación nos lleva a encontrar la decisión grupal. Entonces aquí estamos viendo este proceso, cómo se realiza, y esta función de agregación es donde vamos a estar nosotros proponiendo cómo hacerlo. Estas matrices de decisión cuadradas, según el estado del arte, se clasifican en cuadros mágicos de acuerdo a su definición, y según cada una, si se busca el número mágico. ¿Qué significa el número mágico? Estas matrices, como son ordenamientos lineales por columna, podemos ver que aquí en las columnas no se repiten los números porque estamos clasificando la importancia, y por renglones se podrían repetir, y por diagonales también se podrían repetir los valores. Entonces, de acuerdo a si se repiten o no se repiten,
se les clasifican diferentes tipos de cuadros mágicos. Y en particular, los cuadros que a nosotros nos interesan son los cuadros latinos, porque nos permiten representar los conflictos y los consensos entre los multiagentes, entre los que podemos ver, aquí ahorita más adelante les voy a mostrar en la investigación, pero a manera de referencia histórica encontramos el cuadro de Durero en un libro de la melancolía y el cuadro también mágico de la Sagrada Familia. Estos cuadros mágicos deben de sumar una misma cantidad por columnas o renglones y eso nos permite clasificarlos de maneras diferentes. Me regreso aquí y les muestro, aquí ustedes pueden ver cómo en un cuadro de 4x4 la suma de las columnas es 10 y se podría repetir por renglón la suma también. Entonces, los resultados que nosotros estamos proponiendo, el primer resultado es que encontramos es el que diseñamos un proceso de agregación del máximo común decisor y encontramos que los cuadros latinos que nos representan los conflictos están asociados con el teorema de imposibilidad de Arrow, que nos dice que no es posible atender las preferencias de todos los individuos de manera simultánea. No hay una manera de hacerlo. Y entonces, entre los resultados, por ejemplo, en Borda, aquí para ejemplificar cómo es un conflicto, aquí podemos ver en el último recuadro, en la última imagen, que por renglones suma 6 y por columna suma 6. ¿Qué significa esto? Que el Decision Maker 1 está dándole una importancia al objeto a elegir X1, X2 o X3. Al X1 le está dando más importancia, el 2 se lo está dando al X3 y el Decision Maker 3 se lo está dando al X2. Pero este arreglo de, por decirlo así, votaciones o elecciones de los Decision Makers o preferencias de los Decision Makers, donde los Decision Makers, por ejemplo, podrían ser 3 países y los objetos de decisión podrían ser políticas o los temas a tratar en la agenda trilateral, nos lleva a esta situación que estos decision makers en esta matriz están en conflicto y una matriz sin conflicto o consenso es en la que por renglones la suma ese elemento X. A analizar, bueno, el análisis de esto va creciendo exponencialmente cuando 216 matrices de 4x4, 331.776. Cuando llegamos a 5x5, 24.883.200, en donde pues actualmente los cuadros latinos se han logrado simular hasta 11x11 y ya son cifras de 30 dígitos. Nosotros en particular pues queremos analizar lo que son los cuadros, semicuadros mágicos, que en total son los que tengo aquí en otro recuadro rojo, y las simulaciones pues sí son muy pesadas y bueno, hemos encontrado una función para caracterizar, por ejemplo, el método de Borda. El método de Borda lo que hace es usar la matriz de decisión y sumar por renglones. Pero y encontramos, por ejemplo, que el número de conflicto es el número 6, en el de 4x4 es el 10, y podemos ver aquí que también podemos clasificar el conflicto, si hay conflicto parcial o consenso, y aquí en esta gráfica podemos encontrar, de acuerdo al número de matrices, cómo se ve la abundancia de los consensos y los conflictos, que es la métrica que nosotros estamos definiendo. Y bueno, este cuadro, esto es un resultado muy sencillo, que es la suma de los números del 1 al n, pero esta es la que nos sirve para definir el número de conflicto.
En el caso del pluralismo, la idea del pluralismo, ustedes todos la conocen, se realiza una votación y se decide, aquí por ejemplo en este nivel, que aquí el grupo ganador es X2, pero es un conflicto parcial porque no hay una mayoría. Entonces en el pluralismo buscamos que haya una mayoría en cuanto a los objetos a elegir. Y la propuesta que nosotros hacemos es el máximo común decisor. La matriz aquí al principio les mostré una matriz como esta que se puede traducir en otra donde podemos ver el nivel de decisión y cómo quedaría la elección de los elementos. Nosotros estamos proponiendo el máximo común decisor como aquel que tiene más coincidencias con todos los miembros del grupo. En este caso, el máximo común decisor es el Decision Maker 1, en donde vemos, por ejemplo, en la línea azul, cómo el Decision Maker 1 propone para el X1 un peso de 3, para el X2 un peso de 4, X3 un peso de 2 y X4 un peso de 1, y así los demás Decision Makers. Si lo analizamos por borda o por pluralismo, la decisión es diferente. Entonces, en este cuadro que les mostré, podemos encontrar entonces que el Decision Maker, que es el azul, tiene 3 intersecciones, y a diferencia de los demás que solo coinciden en una intersección. Entonces, en este caso, el Decision Maker del grupo, el que va a decidir lo que el grupo va a hacer es el Decision Maker 1 y que va a tomar sus preferencias. Entonces, esa es la manera en cómo estaríamos agregando las decisiones del grupo a diferencia de lo que es un pluralismo o de lo que es un borda. Y entonces empezamos a hacer simulaciones, y las simulaciones tienen que ver con cómo está la decisión estática en cada uno de los puntos del tiempo y cómo esta va evolucionando. Y entonces hice una, por ejemplo, aquí en simulación, hice una, en borda, hice unas simulaciones, hice 2 simulaciones, y podemos ver que en 0, que es los valores que tocan la recta de las X, es donde está el conflicto, y el consenso es en 3, donde estaría el consenso. Observen cómo aquí hay una, un número de consensos y un número de conflictos regular. Si nos pasamos al pluralismo, podemos encontrar que en la simulación hay muchos más conflictos y a su vez también muchos menos consensos. Y cuando entramos al método que nosotros proponemos, nos podemos dar cuenta que hay muchísimos más consensos y pocos conflictos. Entonces, estamos continuando caracterizando estos métodos de decisión. Y pues bueno, la agregación de preferencias es útil para la perspectiva estática y la simulación para la perspectiva dinámica. Las matrices de conflicto, cuadros mágicos, son útiles para entender el conflicto en la toma de decisiones, que históricamente yo creo no lo pensaron. ¿Y qué sigue? Vamos a analizar la complejidad de los algoritmos, las matrices hipercúbicas, donde ya podamos tener más de 5 o 6 decisores en adelante, incluir la teoría de juego en las simulaciones, condicionar, por ejemplo, unas alternativas a elección de otras, o condicionar a unos decision makers a su decisión a la de otros, y aplicar esto en un estudio práctico en una cuenca acuífera aquí en el estado de Oaxaca, que está controlada por nativos, y cómo se da la negociación con el gobierno de México para explotar la cuenca acuífera. Aquí tienen algunas fuentes bibliográficas que he usado, y pues muchas gracias. Esto es mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. Los modelos matemáticos estamos en proceso de publicarlos en otros papers, y pues bueno, estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias, Máster Pedro. No sé si hay preguntas o comentarios de parte de la audiencia.
Parece que no. Igual podemos hacerle llegar los comentarios a Máster Pedro por el chat de YouTube o por el foro de UCR Global. Una vez más, muchísimas gracias, Máster Pedro, por compartir con nosotros una charla especializada también sumamente interesante sobre lo que es toma de decisiones. Está conosco o mestre Jorge Alves.